Pues bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la última clase, que era instrumentación industrial. Vamos a ver qué más tenemos por acá. A ver, mira, dice símbolos de línea de conexión de procesos y equipos. Dice, la tabla que se muestra a continuación nos muestra los símbolos que deben emplear o los símbolos que se deben emplear para las conexiones de proceso y los equipos en la elaboración de un diagrama PID o un DTI, como ustedes lo conocen. ¿Vale? Tenemos que para la conexión del instrumento a un proceso y equipo usamos solamente una línea consecutiva, así como la ven. Así con esto vamos a hacer un conector de un equipo a otro. ¿Sale? La línea de muestreo del proceso tipo localización indicada por ET como eléctrica, ST como vapor, CW como agua helada, entre algunas otras. Por ejemplo, aquí tenemos pues vapor, por lo que dice, ¿no? ST hace alusión a vapor. ¿Sí? Si dijera ET, pues bueno, haría alusión al tipo eléctrico. ¿Sale? Y bueno, algunos instrumentos genéricos conectados a la línea de proceso no mostrados aquí. ¿Sale? Tenemos aquí instrumentos genéricos conectados a equipos. Mira, aquí tenemos esta simbología que ustedes están viendo acá. Sí, tenemos la línea de proceso o de equipos que puede ser o no ser trazada. Esta que tenemos aquí. Sí. La línea de impulso del instrumento que puede ser o no ser trazada. Esta que tenemos aquí. ¿Sale? La conexión roscada para la línea de proceso o al equipo. Mira, aquí está esta simbología que estás viendo acá. ¿Sale? El instrumento de zócalo soldado para la conexión a línea de proceso es este cuadrito que ustedes ven aquí con esta línea. ¿Sale? Un instrumento soldado para conexión a línea de proceso en equipo, pues es un cuadrito, pero esta vez sí en negro. ¿Sí? No está vacío como el que tienen acá. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver esto que sí nos interesaba, ¿no? El elemento final de control, ¿no? Los elementos finales de control, ¿cuáles son? Pues bueno, de entrada siempre decíamos que eran válvulas, ¿no? Pero bueno, hablando de elementos de final de control, tenemos aquí una válvula. Este simbolito que ustedes ven aquí es el más representativo para hablar de válvulas, ¿sí? Y bueno, este símbolo o este que está aquí puede representar una válvula genérica de dos vías, ¿sí? Puede representar también una válvula directa de globo o una válvula de compuertas. Y aquí tenemos una válvula de compuerta, ¿sale? Entonces, este simbolito representa cualquiera de estas que ustedes están viendo acá, ¿sale? Aquí tenemos una válvula de ángulo genérica de dos vías. Siempre que vean esto de aquí, es una válvula de dos vías. Pareciera que son dos flechas que se están uniendo, pero no. Esta es una vía y esa es otra vía. Es una válvula, ¿sale? Es una válvula con un ángulo de seguridad, la que tenemos aquí, mira. Esta es una válvula de dos vías, ¿sale? También existe, pues, la válvula de tres vías, ¿sí? La flecha indica la trayectoria del flujo. Viene de aquí para acá. Aquí no le alcanzo a ver la flecha. Ah, sí, está aquí, mira. Viene de aquí para acá el flujo, ¿sí? Va de aquí para la parte de abajo. Ahí está. Aquí, así es como funciona, pues, esta válvula de tres vías, ¿sale? Ahí está. Esta es la representación para el diagrama de TI y esta es como tú la puedes ver en la vida real, ¿no? Tenemos también la válvula de cuatro vías. Las flechas indican el camino de flujo. Mira, esto es como que si separara la línea en dos sentidos completamente diferentes. Mira, el flujo va de aquí para acá y sube. El flujo viene de aquí para acá y baja. ¿Vale? Esa es la función que hace la válvula de cuatro vías. ¿Sí? Las flechas, pues ya saben, indican la dirección de flujo. Y siempre, siempre en los procesos de flujo hay que indicar siempre, siempre, siempre la dirección que lleva el flujo. Nunca se les olvide eso. Y por lo general en sus equipos siempre van a traer una flechita que dice ahí hacia dónde va el flujo. En un DTI podemos representar con este símbolo que ustedes están viendo aquí a una válvula de mariposa. ¿Sí? Este simbolito de acá representa una válvula de mariposa. La que tenemos aquí es una válvula de globo. Prácticamente con ver el símbolo pues se entiende, ¿no? Que es una válvula de globo. Pero bueno, esto de aquí hace alusión a una válvula de globo, que es la que tenemos aquí. ¿Sí? Y aquí también tenemos una válvula de tapón. Es una pequeña diferencia entre esta y otra. Este es un círculo y este pareciera que es un trapecio invertido. Ahí está. Sí, entonces esto significa válvula de tapón y es algo que tenemos más o menos aquí. Una imagen que tenemos acá. ¿Vale? Tenemos la válvula excéntrica de disco giratorio. Mira, es parecida a la anterior, solamente que esta está cortada por la mitad. Por eso que quiere decir que válvula excéntrica de disco giratorio. Y es esta que tenemos aquí, mira. Esta para que la conozcan a todo color, es esta que está aquí.
También tenemos la válvula de diafragma que puede ser representada con estos símbolos que ustedes están viendo aquí, ya sea que sea completamente una V o solamente una especie de collar aquí, ¿sí? Entonces, esto cuando lo vean en un diagrama DTI, pues hace alusión a una válvula de diafragma, ¿sale? Lo importante de este curso es aprenderse esta simbología, ¿no? Estos simbolitos, saber qué significa cada uno de ellos, ¿sí? Ir describiendo qué ven ahí, qué equipos ven en el proceso, cómo lo están estructurando, cómo se vería en la vida real, ya más o menos te vas dando una idea, nada más viendo el diagrama, ¿sale? Tenemos aquí la válvula pinch, ¿te acuerdas? La válvula pinch lo que hace es pellizcar o comprimir lo más que se pueda el flujo en esa sección, ¿sí? Tal vez sube o baja según la orden que se le dé a la válvula. Esa es la válvula pinch, así es como se ve más o menos en la vida real, ¿sale? Y este es su símbolo en el DTI, es este que está aquí, ¿sale? Tenemos una válvula de fuelle. La válvula de fuelle tiene una especie de cuadrito aquí arriba, a diferencia de las otras. Vas a darte cuenta que muchas de estas se parecen, pero tienen una cosa en sí que las hace completamente diferentes. Mira, esta, por ejemplo, parece un trapecio, y la que acabamos de ver ahorita es un cuadrito que está aquí entre medio de estas dos vías, ¿vale? Aquí está, este cuadrito que te digo. Cuando la veas así, hace alusión a una válvula de fuelle, más o menos la que estamos viendo aquí, mira, esta es una válvula de fuelle, ahí está, ¿sale? Eh, Tenemos la famosa válvula solenoide, acuérdate que esta va conectada directamente a otra válvula. Entonces la válvula solenoide se dibuja más o menos igual a las que vimos hace un momento, solamente que este dibujo es mucho más pequeño que el que vimos nosotros aquí al principio, la primera, mira, tenemos esto que es la válvula de dos vías, la válvula solenoide es muy parecida, pero es más pequeño el dibujo en proporción a este que tenemos aquí, ¿vale? Esa es la diferencia, mira, es mucho más pequeñita. Es nada más para representarla, es un poco más pequeña que las otras. Cuando te toque dibujar el DTI, si la vas a representar, la representas un poco más pequeñita que las otras. Tenemos la válvula solenoide de encendido y apagado con ángulo. Desafortunadamente no pude poner una imagen acá, pero bueno, tú le puedes buscar en Google y encontrar muchas imágenes sobre la válvula solenoide de encendido y apagado con ángulo, ¿sí? Pero básicamente las válvulas solenoides son muy parecidas unas con otras, ¿sí? La función es la misma, cerrar o abrir, eso ya te lo sabes, ¿no? Solamente que esta sí está automatizada, ¿ok? Tenemos la válvula solenoide encendido y apagado de tres vías, es esta. ¿No? El solenoide es esta parte que está aquí. Acuérdate que este funciona de manera eléctrica y está esperando órdenes para abrir o cerrar. ¿Sale? La función de flujo siempre va a estar marcada con una flecha. ¿En qué dirección va? ¿Sale? Entonces, esta es una válvula solenoide de tres vías y así es como se representa también. ¿Sale? Ahí está. Tenemos otras más complejas, a lo mejor no las llegas a ver, a lo mejor sí, yo me estaría muy contento si las llegaras a ver en algún momento, que sería muy bueno, que son las válvulas solenoides de encendido y apagado de cuatro vías, ¿sí? Son un poquito más complejas que estas que están acá, pero bueno, ya te dije, estas son completamente automatizadas. Y así es como se representa entonces una válvula solenoide de cuatro vías, aunque tú veas una, dos, tres, cuatro. Y vas a decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? Pues bueno, estamos haciendo alusión a las cuatro vías. No son dos válvulas de tres vías puestas una encima de la otra, no. Esta que está aquí como que está repetida, como que se están uniendo las dos válvulas, quiere decir que esto es una válvula de solenoide de cuatro vías. ¿Sí? Es la única diferencia. Entonces, cuando te topes en un DTI algo así, dices, ah, correcto, esto es una válvula solenoide de cuatro vías. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sale? Ahí están. Tenemos aquí el motor eléctrico, es este que está aquí. Algunos lo representan en el DTI, algunos posiblemente no los pongan, pero si lo llegan a encontrar ahí, pues es esto, ¿no? Esto que tenemos aquí representa un motor eléctrico. Sale ese simbolito que ustedes están viendo acá. Y bueno, ahí tenemos los elementos finales de control. Prácticamente son válvulas, lo que yo les decía en las clases pasadas. ¿Vale? Bien. Ahora tenemos otros más, y estos son importantes, los actuadores. Dice, un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. ¿Sale? Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a ella genera la orden para activar un elemento final de control, como por ejemplo una válvula. ¿Sale? En la siguiente tabla se muestran los actuadores con sus respectivos símbolos para los diagramas DTI. ¿Sale? Bueno.
Entonces aquí tenemos este actuador que es el que vas a encontrar más comúnmente en las válvulas de control. Este simbolito que ves aquí, este es el actuador. Es un actuador genérico. Esta es la forma que tiene este actuador y por lo general van pegados a las válvulas, ¿sí? Se conectan a las válvulas. Tenemos aquí un actuador de diafragma de resorte con posicionador, que es este que tenemos aquí, nada más este cuadrito. La diferencia entre este y este es este cuadrito. Y ya con esto es un actuador de diafragma de resorte con posicionador. Y esta es la imagen de cómo se ve, pues, este sistema, este actuador. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Tenemos también el actuador de diafragma de presión equilibrada. Este está más que parecido a la imagen real, ahí no hay ningún problema, ¿no? Entonces, mira, cuando ves un simbolito así pegado a una válvula, pues es un actuador de diafragma de presión equilibrada. Y así es como se ve, pues, en la vida real, ¿sale? Tenemos un actuador de pistón lineal, este que tenemos aquí. Es como una especie de rectángulo con una línea en medio y, bueno, la parte de lo que es el actuador. Tenemos actuador pues pistón lineal, cilindro de simple efecto y cilindro de doble efecto. Y aquí tenemos uno que es pistón lineal y un cilindro de doble efecto. Es la diferencia. Nada más son estos que están aquí arriba. Acuérdate que estos son las válvulas a donde están conectados. Los actuadores son estos que están aquí y este que está aquí, ¿sí? Por lo general también están automatizados. Cada que veas un actuador, quiere decir que hay una automatización en esa válvula, ¿sale? Ahí está. Tenemos el actuador de pistón lineal con posicionador. Aquí está, es muy parecido al anterior. Nada más se le puso un cuadrito acá, pero eso ya hace la diferencia, ¿sale? Es un actuador de pistón lineal con posicionador. Y es algo que tenemos aquí, mira, este que tenemos acá, ¿sí? Este aparatito que tenemos aquí. Tenemos otro, y fíjate que de repente te puedes confundir, pero hay que tener en cuenta que las proporciones que tiene cada dibujo, mira, este es así, es en esa forma, este es un poco más largo y tiene esta figura de esta forma, pareciera que tiene una T aquí en medio, ¿sí? Este es un actuador de pistón rotatorio, ¿sí? Puede ser de simple acción con resorte de oposición o de doble efecto. Y aquí tenemos una imagen más o menos cómo se ve este actuador, ¿sale? Ahí está. Disculpen las marcas, ya saben que no nos patrocinan, pero bueno, hay que ponerlas ahí ya que tomamos las imágenes de ciertas páginas, ¿no? Tenemos un actuador de presión rotatorio con posicionador, que es este que está aquí. Es casi muy parecido, entonces no confundirse. Mira, esta T pareciera que está en medio. Para el siguiente pareciera que subimos esta un poquito más arriba, ¿sí? Mira, ahí está. Y este es un actuador de pistón rotatorio con posicionador. Y aquí están las diferentes formas en las que podemos encontrarlo. Sí, mira, aquí están todas ellas, ¿sale? Este simbolito que ven aquí con una M es un motor rotatorio. Entonces, cuando veas algo así, un circulito y una M, es un motor rotatorio que puede ser eléctrico, neumático o hidráulico. Entonces, depende ahí cómo lo estemos trabajando. Y eso ya va a depender de lo que tú tengas en tus equipos de tu empresa. Tenemos el actuador manual. Acuérdense que siempre tiene que haber funciones manuales dentro de la empresa. Pues en este caso tenemos un actuador manual y esa es una T chiquitita. Entonces cuando vean una válvula aquí, un símbolo de válvula, un moñito aquí, con esto es una válvula de control manual, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de esto que te estoy mencionando más adelante, pero bueno, siempre que ves esta línea y esta patita aquí en la válvula, eso quiere decir que es manual. Tiene que ir el operador a poder mover o manipular esa válvula, ¿sale? Y aquí tenemos una imagen más o menos para que entiendas. Mira, aquí forzosamente hay que darle vuelta a esto de aquí. No lo va a hacer el equipo. Tiene que ir una persona directamente a abrir o cerrar, pues estas válvulas. ¿Sí? Ahí está. Tenemos otro aquí que es un actuador electrohidráulico lineal o rotatorio. Aquí tenemos esto de aquí. Es un simbolito como de no estacionarse, pareciera. Pero bueno, además acuérdense de esto. Es una bolita, una línea y una E. Eso es un actuador eléctrico, perdón, electrohidráulico lineal o rotatorio, ¿sí? Que son estos que tenemos aquí. Cualquiera de los dos hacen alusión a esta simbología que estás viendo aquí. En el DTI, esto es un actuador electrohidráulico, ¿sale? Ahí está. Tenemos ahora el solenoide con reset on-off, o sea, digamos que en automático se resetea encendido o apagado y puede ser manual o remoto, o sea, puede ser manual o automática, ¿sale? Tenemos solenoide con reset, reset manual remoto, que es este que está aquí, y un solenoide pues ya automatizado que tenemos acá, ¿sí? Entonces este en automático, para no fallar, hace esos reseteos, está reseteando
para mantenerse en los niveles que se les está pidiendo según el proceso. ¿Sale? Tenemos un solenoide con reset on-off automático. Y aquí tenemos algo más o menos. Disculpen que la imagen quedó media fea, no la pude poner más. Pero bueno, eso será un solenoide reset con on-off automático. Lo pueden buscar ustedes en internet, les van a aparecer un montón de modelos diferentes que tienen que ver con esto. Pero bueno, lo importante es que sepas que esto hace alusión a este equipo que está aquí. Y te digo, lo importante es aprenderse estos simbolitos. ¿Qué quieren decir cada uno de ellos? ¿Vale? Tenemos aquí el solenoide con reset, encendido y apagado manual y remoto. También tenemos otro equipo diferente. Mira, nada más la simbología cambia un poco. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Al final, son válvulas sonoides. Por lo general, los sonoides son automáticos, aunque ya vimos que existe la posibilidad que haya algunos manuales. ¿Vale? Y bueno, tenemos ya aquí otros más con respecto a la acción del actuador. Ya vimos los actuadores, ahora respecto a la acción del actuador. Dice, en la siguiente tabla se muestran los símbolos de las acciones de los actuadores designados por la norma ISA S5.1-2009. Esa es la que nos da la simbología para leer todo lo que tiene que ver con los diagramas DTI. Y lo que estamos viendo aquí es parte de esa norma ISA S5.1, ¿sí? Solamente que ahorita lo estamos viendo en español. Se me ha pasado mandarte el artículo, te lo voy a mandar acabando la clase para que ya no se me olvide, para que veas que es esto mismo, solamente que está en su versión original. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí esta simbología que ven aquí, es un regulador automático de flujo, donde XXX es igual a FCB sin indicador, válvula controladora de flujo sin indicador. Obviamente ya más o menos vimos las clases anteriores qué significaba cada una de estas letras, pero si no, hoy las vamos a volver a ver. ¿Sale? También aquí XXX quiere decir válvula controlador de control indicador de flujo, ¿sí? Entonces estos con indicador integral, aquí tenemos, y bueno, más o menos se vería de esta forma, ¿sí? Ahí está. Luego esta simbología que tenemos aquí es el flujómetro de área variable con ajuste manual de la válvula. Son estos que tenemos aquí y estos los han llegado a ver en el mismo low. Entonces tampoco es algo nuevo, se refiere a esto. Y la simbología la van a encontrar más o menos de esta manera o simplemente este cuadrito que está aquí. Ya lo habíamos mencionado antes, pero bueno, estos son estos que ustedes están viendo acá. ¿Vale? Tenemos el regulador de flujo constante, este que está aquí, mira, se ve así como que de repente se pega la válvula este que está aquí. Pero bueno, es un regulador de flujo constante. Y tenemos este aparatito que están viendo ustedes acá. Ahí está. Tenemos el regulador de tanque de nivel. Esto lo podemos ver pues en el tinaco o en cualquier otro equipo que tengamos en casa. Sobre todo si tenemos un tinaco automatizado con un nivel máximo, pues donde una vez que el flotador llega a la altura límite, pues al mover esta palanquita que está aquí le da una acción de que está completamente lleno y puede incluso apagar la bomba, cerrar la válvula, no sé cómo esté programado y pues bueno, con eso pues ya tienes un indicador. ¿Cómo se representa esto en un DTI? Pues de esta manera, como lo estás viendo aquí. Así. Mira, ahí está. Y como va pegado una válvula, nos hacemos alusión. Acá hay una válvula que está dejando pasar el flujo. Una vez que llega al tope, dice hasta aquí, pues esta válvula se cierra y se impide el flujo. ¿Vale? Tenemos el regulador de contrapresión, llave de presión interna, que es este simbolito que ustedes ven aquí. Ya saben, esto también quiere decir que es una válvula automatizada con control neumático, en este caso, ¿sí? Y es algo que tenemos más o menos así, cuando lo vemos ya instalado, ¿sale? Y tenemos otro, el regulador de contrapresión de llave de presión externa, que es este que está aquí. Su simbología es de esta forma, ¿sí? O sea, está midiendo la información de flujo a la entrada, más no a la salida, ¿sí? Igual acá. ¿Sí? Ahí está. Está checando que todo esté bien. Mientras todo esté bien, se mantiene abierta o cerrada, según sea el caso, para cualquiera de los dos sistemas que están viendo ustedes acá. ¿Ok? Tenemos el regulador de reducción de presión, llave de presión interna. Ahora fíjate, esto es muy parecido al anterior, al que tenemos aquí, pero ahora este triangulito pues está apuntando hacia el otro lado, hacia el que está acá. Y a veces tiende uno a confundirse con eso, y eso es lo complicado de los DTIs. Si no te aprendes bien que si a la izquierda es un regulador de contrapresión y que a la derecha es un regulador de reducción de presión, entonces son cosas completamente diferentes. Pero bueno, ya al momento de ver los equipos, pues tú debes de saber identificarlos. Este, pues hace alusión a este que está aquí. Regulador de reducción de presión. Regulador de reducción de presión. Más, sin en cambio, este es un regulador de contrapresión. Completamente diferentes. Nada a ver uno con otro. Pero
pues la simbología se parece bastante. Y así vas a ver muchos símbolos en un DTI que se parecen bastante, pero hay que saber bien si esta figura está hacia la izquierda, esta figura está hacia la derecha, porque si apunta a la derecha o a la izquierda, pues el significado es completamente muy diferente, como en el caso de lo que estamos viendo aquí. Mira, aunque ambos son de presión, uno regulador y el otro pues también es regulador, pero este es de contrapresión y este solamente es de reducción de presión. Entonces, parecieran ser iguales, pero no lo son. Entonces, mucho cuidado al momento de interpretar los DTIs y ver bien las figuras que están viendo. Yo te recomiendo tener todas tus figuras a tu mano. Cuando uno es novato, así es, agarrar la lista de todas las figuras que tenemos ahí y llevarlas ahí, poner notas en, cerca de mis apuntes, para cuando me toque ver estos equipos no fallar y no estarme equivocando. Digo, la primera vez, una vez que te los aprendas de memoria, pues ya no va a ser necesario. Pero cuando no, yo te recomiendo traer a la mano toda tu simbología para que no te pierdas. Aquí tenemos un regulador de reducción de presión. Mira, es muy parecido también a los casos anteriores. Mira, a este que está aquí. Regulador de contrapresión también. Y este es regulador de reducción. Entonces, contrapresión a la izquierda y regulación hacia la derecha. Y así lo entiendo, bueno, yo así lo interpreto y para mí es más fácil. Pero si a ti se te hace más fácil de otra forma, pues bueno, también no importa. Como a ti se te haga fácil, tú tienes que invertirte tus modos en que sea más fácil. ¿Sale? Entonces, hacia la izquierda, regulador de reducción, para cualquiera de los dos casos. Hacia la derecha, de contrapresión. Mira, es la misma simbología, nada más que este apunta a la derecha y este apunta a la derecha. En este caso, a la izquierda, de contrapresión. A la derecha, regulador de reducción. Y ahí está, listo. ¿Sale? Entonces tenemos otro regulador de presión diferencial, llave de presión externa. Entonces tenemos esta simbología que está aquí, ¿sí? Y tenemos el equipo representativo que es este que tenemos acá, esta partecita, ¿sale? Tenemos ahora el regulador de presión diferencial, llave de presión interna, que es este que tenemos acá. Si te das cuenta, son un poco parecidos, ¿sí? La diferencia que pues son rectángulos completos y esos son dos triangulitos que se están ahí uniendo, ¿sale? Son muy parecidos, pero te digo, al final de cuentas tienes que ver la forma de aprenderte las diferencias en unos con otros para cuando te toca a ti dibujar el DTI. Cuando te toca interpretarlo, obviamente yo le digo a mis alumnos, hagan su formulario de figuras, que suena tonto, pero haz tu formulario de figuras y con eso te vas a equivocar menos, creo. ¿Sale? Ahí está. Tenemos otras expresiones más, la válvula de seguridad de presión genérica, mira, es esta misma, pareciera que es la de 2 vías, solamente que esta tiene unas rayitas aquí, ¿sí? Válvula de seguridad de presión genérica, y estos son los equipos que tenemos aquí, mira. Muy parecido a lo que hemos estado viendo antes, pero se le anexó esta partecita que está acá. Igual en la parte de abajo, válvula genérica vacía de seguridad. Mira, ahora esta apuntaba hacia la izquierda, ahora esta de aquí apunta hacia la derecha. Y aparte que la dirección de flujo siempre es importante. Ahí está. Válvula genérica vacía de seguridad, esta que tenemos acá. Y fíjate, son completamente diferentes. Y de repente, en la nomenclatura te podrías tú confundir entre esta con esta. Son muchas piezas, son muchas figuras, son muchos símbolos. Y muchos por lo general se parecen unos con otros. Por eso te recomiendo yo, haz tu formulario de figuras o de diagramas para que en el momento que te toque interpretar o leer, pues no tengas ningún problema. Al menos mientras te las aprendes de memoria. Tenemos otros, presión genérica, válvula de alivio vacía. Mira, pareciera una válvula de 3 vías, pero hace alusión a este equipo. Aquí nada más se le agregó esta especie de T invertida acá a la válvula de 3 vías, pareciera, ¿no? Pero bueno, esto hay que tener en cuenta que toda esta figura completa representa la presión genérica y es una válvula de alivio vacía, ¿sí? Ahí está. Tenemos este otro, es el elemento de seguridad de presión, ruptura de disco por presión o presión de alivio. Sí, aquí no encontré una imagen, por eso es que no se colocó. Pero bueno, tenemos esta parte de aquí, está la simbología. ¿Vale? Hay unos DTIs muy complejos que sí incluyen toda esta simbología y es un poquito más complicado. Hay otros más sencillos que con el simplemente hecho de verlos, pues se entiende bien fácil, ¿no? Tenemos el elemento de seguridad de vacío. Aquí está. Este está hacia arriba y este está hacia abajo. Es la única diferencia entre el de arriba y el de abajo. Digamos que la dirección de flujo, entre comillas, voy a decir que va hacia arriba y aquí va hacia abajo. ¿Sale? Y entonces tenemos aquí otro, regulador de temperatura. Ah, mira, estas dos X que tenemos aquí
hacen alusión a un tubo capilar, pero ahorita vemos qué es eso, ¿no? Entonces sí se entiende aquí que es un regulador de temperatura. ¿Por qué? Porque esta válvula va a hacer la acción de, no sé, abrir y cerrar para ir controlando temperaturas. Y depende si tenemos una línea de vapor o es agua o lo que tengamos nosotros ahí que trabajar. Y más o menos ese equipo se ve de esta manera, como lo estás viendo aquí. ¿Sale? Tenemos el elemento de seguridad térmica, enchufe, fusible o disco. Este simbolito que puedes llegar a encontrar en un DTI hace alusión a este equipo que tú estás viendo acá. ¿Sale? Tenemos una trampa de humedad genérica. Entonces, cuando veas una línea y una T, porque llega a aparecer en los DTIs, si tú te pones ahí a buscarle a San Google y le pones un DTI, vas a ver que en algunos te va a aparecer una T, una D y un montón de cosas diferentes. Bueno, cuando veas la T, dice que es una trampa de humedad genérica y hace alusión a este equipito que estás viendo aquí. ¿Sale? Ahí está, es una trampa de humedad genérica. Tenemos la trampa de humedad con línea de compensación. Y aquí nada más la diferencia es esto, mira. Tenemos esta parte de aquí y ya con eso decimos que es una trampa de humedad de línea con compensación. Aquí está la compensación, ¿sí? Está siendo compensada. Simbología y diagramas de instrumentación norma ISA. Ya saben, es la ISA S5.1-A, bueno, la que estábamos analizando. Dice, reglas para la identificación de los instrumentos. Las sociedades de instrumentistas de América, la ISA, publican normas para símbolos, términos y diagramas que son reconocidos en la industria. ¿Sí? Los símbolos y diagramas son usados en el control de procesos para indicar la aplicación en el proceso, el tipo de señales empleadas, la secuencia de componentes interconectadas, la instrumentación empleada. Por lo general siempre se basan en esta norma para que todos sean homólogos y sean compatibles a cualquier lugar que tú vayas, ¿sí? Obviamente acuérdate que cada empresa pues tiene sus propios códigos personales, ¿no? Pero bueno, nosotros identificábamos un globito, por ahí una esferita, con unas letras y unos números en la parte de abajo. Esa famosa X, Y, Z, que era el código que indica el tipo de instrumento, y esta parte de aquí es el código de ubicación del instrumento o el número del lazo, ¿sí? Y entonces les decía yo que hay que aprenderse bien esta parte de aquí. Es lo único que tienes que aprender bien, bien, bien. La primera letra y las letras consecutivas. No es lo mismo tener la A en primer letra y la A en segunda letra. Son completamente diferentes. Entonces, cuando vemos esto, cuando es la primera letra, o sea, esta que está aquí, y decimos A, se refiere a análisis. C se refiere a conductividad. D a densidad, E para voltaje, F para el flujo o caudal, dependiendo cómo lo quieras interpretar. H para hablar de manual, I para hablar de corriente, J para hablar de potencia, K para hablar de tiempo. Entonces, mucho cuidado, no siempre la T, si lo tengas tú primero aquí, no quiere decir tiempo. En este caso, cuando tengas una K, eso es tiempo, ¿sale? La L va a ser de nivel, la M de humedad, la N de vibración, la O quiere decir torque o la rotación, ¿sale? P es la presión, Q es la cantidad, R es radiación, S es la velocidad, la T en este caso va a ser temperatura y no tiempo, ¿sale? Temperatura. La V quiere decir viscosidad, la W quiere decir peso y la Z quiere decir posición. Todo esto en la primera letra, ¿sale? Ya cuando hablemos de las letras consecutivas, que ya sea segunda, tercera letra, pues tenemos esta parte de aquí. Si ya tenemos en las segundas letras AL, quiere decir alarma de baja intensidad, ¿sí? Si tenemos AH, es alarma de alta intensidad. Si tenemos AHH, es alarma de muy alta intensidad. AHL, alarma de alta baja intensidad. Tenemos la C como segunda letra, que es un controlador ciego en este caso, ¿no? Una IC como segunda letra quiere decir controlador indicador, ¿sí? IC es controlador indicador. RC es controlador registrador, ¿sale? E hace alusión a un elemento primario, o un elemento, no te metas en problemas. I es un indicador, ¿sí? QI quiere decir integrador totalizador, ¿sí? R quiere decir registrador. S es un interruptor, ¿sí? SH es un interruptor alto o SL es un interruptor bajo,
¿sale? Aquí, como segunda letra, T quiere decir transmisor. Y T quiere decir transmisor indicador, ¿sale? L, como segunda letra, quiere decir luz, ¿sí? En este aquí le ponen luz de estado, pero es más que nada light, es luz, ¿sale? V, como segunda letra, es válvula, ¿sí? Segunda o tercera letra es válvula. CB es válvula reguladora. EB es válvula solenoide, ¿sale? SB es válvula de seguridad o alivio, ¿sale? Y hace alusión al relé, ¿sale? Y Z es el elemento final de control, ¿sale? Entonces siempre es bien importante aprenderse estos cuadritos. Si te cuesta trabajo, cópialos, pégalos en tu formulario y ahí tráelos siempre para poder identificar todo lo que vayamos a estar viendo más adelante, ¿vale? Entonces, mira, letra. Primer letra, aquí te puse otro diagramita que se me hizo interesante y aparte está en español. La variable medida. Análisis y bueno, todo lo que vimos hace un rato, ¿no? Ya no tengo el cuento largo. Cuando es letra sucesiva, segunda, tercera o cuarta, quiere decir alarma, ¿sí? En el caso de B, pues, no tenemos una segunda letra. En el caso de C, es regulador o controlador, ¿sí? En el caso de D, pues no tenemos una segunda letra. En E significa sensor en la segunda letra. En G, en la segunda letra o tercera, dispositivo de visión. H, pues es si lo juntamos con alarma, es alarma de alta intensidad. La E quiere decir, sí, perdón, la I quiere decir corriente en primera letra y como segunda letra, pues es indicador, ¿sí? Y así nos vamos con cada una de ellas para ya no hacerte el cuento largo, ¿no? Esto es para primera letra y esto es para las letras sucesivas, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Aquí tenemos de la N a la Z, lo mismo. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? ¿Sale? Ahí está, eso hay que aprendérselo, hay que leerlo, y a lo mejor no conmigo, pero con otros profesores se pueden topar con que les entreguen un DTI y les digan, interprétalo. Entonces, todo esto que te estoy dando en esta diapositiva, hay que tenerlo siempre a la mano, por cualquier cosa, ¿no? Ahí podemos regresar y ver qué quiere decir cada uno de ellos, ¿no? Entonces tenemos aquí, según los suministros, ese es suministro de aire. Cuando tenemos SA, SE es suministro eléctrico, eso llega a aparecer a veces en los DTI. SG es suministro de gas, SH suministro hidráulico, SN suministro de nitrógeno, SS suministro de vapor, SW suministro de agua. Para lo que es localización, PP es en línea de proceso, LO es en campo o local. Entonces, cuando lleguen a ver esto en los DTIs, es esto quiere decir, ¿no? PNB en tablero principal de control. BPNB, parte posterior del tablero, ¿sí? PNBL en tablero de control local. Por eso te digo que esta diapositiva de aquí es bien importante. Ya la tienen ustedes en su plataforma. Y bueno, a veces también esto mismo nos aparece en diferentes textos, en diferentes literaturas de dos formas. Podemos encontrarlo de forma esférica o de forma de etiqueta, ¿sí? Entonces aquí tenemos la primera letra de la A a la Z. Yo te había dicho eso, lo que te dije hace un momento, ¿no? Es el instrumento que se va a medir. Y estas de acá son las letras sucesivas, funciones pasivas de salida y las posibles modificaciones. Aquí está. Y este es la ubicación o posición del elemento, del 0 al 9, ¿sí? Bueno, aquí los números van cada uno de 0 a 9, no quiere decir que va a ir de aquí de 0 a 9, aquí de 0 a 9, de 0 a 9 y de 0 a 9, ¿sale? Y aquí, bueno, forma de una etiqueta, porque a veces puede aparecer así, pues bueno, la primera letra, identificación funcional, letras subsecuentes o las consecutivas, estas que están acá, y este 102 es el que luego aparece aquí, es el número de lazo de control, y a veces viene un sufijo para decir que es el componente A al componente B, ¿no? No siempre viene, pero a algunos diseñadores les gusta poner esa alusión adicional, ¿sí? Y entonces aquí este es el número de control, o sea, el lazo 102 que está controlando temperatura, presión, flujo, y ahí vamos a ir viendo qué onda con esto, ¿no? Y bueno, aquí sigo haciendo una identificación de esto, es por ejemplo en ya aquí dice que es un TIC 60, ¿no? Y este número 2, porque a veces vienen así las simbologías, traté de poner todo lo que más pude respecto a los DTIs, como se pueden presentar, ¿no? Aquí tenemos para cada una letra, la primera letra es la letra T y eso es temperatura. Letras consecutivas, IC, eso lo vi en mi tablita hace un rato, que es el controlador indicador o indicador controlador, no sé. Entonces me tengo que ir a mi tablita donde dice IC. Entonces, I dice es indicador, C es controlador, ¿sí? Y este número 2 que está flotando aquí alrededor de la esfera,
quiere decir que está montado en el panel número 2, en caso de que hubiera más paneles donde está este elemento, ¿sí? Y este elemento, como tiene una línea en medio, pues bueno, es un elemento en panel accesible al operador, ¿sí? Es importante también saber esta línea que está aquí. La otra, como la que está aquí, no trae esta línea. Entonces, por eso es que esta línea dice que este elemento se encuentra accesible al operador en el panel número 2. Entonces, ¿qué cosas aquí? Es un controlador indicador de temperatura en el lazo de control número 60. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la primera letra, ya saben, es una variable. La segunda letra son funciones de lectura pasiva, que son el indicador y el controlador. La tercera letra, función de salida, ¿sí? Es el controlador. Número de lazo, pues el que tenemos aquí. Número adicional opcional es el número de panel. Si llegara a aparecer aquí un numerito, es el número de panel donde se encuentra ubicado pues ese dato, ¿sí? Donde se encuentra el controlador indicador de temperatura, en el panel número 2, ¿sí? Y aquí el elemento de campo, ¿por qué de campo? Porque no tiene una línea en medio, eso está accesible al operador. Tenemos el elemento primario y el caudal, ¿no? Entonces aquí tenemos un elemento de flujo. Acuérdate que E era de elemento como segunda letra y F era de flow, o de flujo, o de caudal. Entonces es un elemento de flujo. Elemento de flujo en el lazo 101, ¿sí? Montado en campo. ¿Por qué montado en campo? Porque no tiene una línea en medio, ¿sí? Ahí está. Así de simple. Vamos a ver qué más tenemos. Entonces, la primera letra dijimos que es la variable. ¿Qué vamos a medir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos modificando? ¿Qué estamos monitoreando? En este caso tenemos flujo y en este caso tenemos temperatura, ¿sí? La segunda letra, función de lectura pasiva. En este caso es un elemento y en este caso es un indicador, ¿sí? La tercera letra, en este caso no hay, pero en este caso sí lo hay, que es la función de salida. Y la función de salida la hace el controlador, ¿sí? Ahí está. Entonces tenemos que aquí es el flujo, el elemento primario, obviamente como no tiene una línea en medio, es un elemento montado en campo, en el lazo de control número 101, ¿sale? En el otro lado, esta es una temperatura, el indicador, y tenemos aquí también el controlador, aquí, lo puse de este lado. El controlador es este que está aquí. Y está montado en el panel número 2 con un lazo de control número 60. Ahí está. Es todo lo que necesitábamos saber en esa parte. Y bueno, dice, las letras posteriores nos indican el tipo de medición y la función del instrumento. Por ejemplo, R es registrador, la parte de C es controlador y la I es el indicador, ¿sí? Entonces, si tenemos FRC, significa controlador registrador de flujo. Ya lo sabemos, nada más viendo esto, ¿no? Dices, a ver, la C, segunda letra, a ver, C, ¿qué es? Controlador, ok, controlador. La R, ¿dónde está la R? La R, registrador. Controlador, registrador, y yo sé que la F es de flujo. Controlador, registrador de flujo. Ahí está. Entonces, así es como vamos a ir leyendo, así es como ustedes pienso que pueden ir interpretando. Por eso es importante tener esto de aquí siempre a la mano. Y aquí tenemos, ¿no? El 102, se representa el número de lazos de control en el cual se encuentra el instrumento dentro del proceso. Y este último, que decíamos hace un rato, el sufijo A se considera cuando se tienen varios instrumentos del mismo tipo. Como lo vimos en el PFD, ¿no? Teníamos dos vasijas, dos reactores, le decíamos que era la A, la B, y así nos íbamos, ¿no? Según lo que estuviéramos nosotros etiquetando. Entonces, esto mismo también se puede poner de manera de una etiqueta, ¿sí? FRC 25-102 o 25FRC 102, ¿sí? Y esto significa, pues, controlador registrador de flujo 102, construcción 25. Ahí está. Es una diferencia, pero también podría venir así especificado en el DTI, no simplemente con burbujas, sino con etiquetas. Podría venir también. Es decir, controlador registrador de flujo FRC 102 recibe señales de dos transmisores de flujo separados. Las etiquetas de cada transmisor se pueden escribir así: FT 102A y FT 102B. O sea, si está recibiendo las señales de dos transmisores completamente diferentes, ¿sí? Entonces ahí se especifican de esta forma para decir que una pertenece al primero y la otra pertenece al segundo. Así de simple, ¿sí? Y esto ya lo habíamos hablado, lo hemos estado hablando a lo largo de estas últimas clases. Dice descripción de cómo los círculos indican la posición de los instrumentos. Entonces, si tenemos esto, los que están aquí primero sobre esta línea, están montados en tablero normalmente accesibles al operador siempre.
Todos los que están aquí están montados en campo y son accesibles al operador, ¿sí? Y esta es una aplicación auxiliar normalmente que también está accesible al operador. Entonces, aquí prácticamente, ¿qué hace primero? Es un instrumento discreto aislado, un display compartido, de control compartido, función de computadora, el hexágono, y el control lógico programable, que es el cuadrito con el diamante que tenemos acá. Entonces, esto lo vamos a ver más a detalle en una presentación más adelante, ¿vale? Entonces tenemos esta simbología, es importante conocerla, ¿sí? Y también importante conocer que una cosa son las burbujas redondas y otra cosa son las burbujas cuadradas y otra cosa son las burbujas de forma hexagonal. A todas estas figuras se les conoce como burbujas, aunque no todas sean redondas, ¿sale? Entonces se les conoce a todas ellas como burbujas y cumplen una función muy en específico cada una de ellas. Lo vamos a ver en otra presentación más adelante. Mira, las líneas punteadas, esas que están aquí, indican que el instrumento está montado en la parte posterior del panel, el cual no es accesible al operador. Entonces, todos los que tengan estas líneas así punteadas, no las puede ver el operador, solamente el encargado del control del proceso, ¿sí? Ese es un instrumento discreto, función lógica de computadora, que es el hexágono, y el control lógico programable, que es el cuadrito y el diamante, ¿vale? Ahí está. Obviamente, ninguno de estos que están aquí están disponibles para el operador. Bueno, cuando tenemos la esferita sola, así solita, quiere decir que está montado localmente o en el campo donde está trabajando el operador. Eso significa esta esferita así solita. Esta yo la dibujé, a lo mejor la debía haber hecho más gruesa, pero bueno, creo que se alcanza a ver. Así la burbuja sola es montado localmente o montado en campo, ¿sí? Con una línea en medio es montado detrás del tablero de control y no es accesible al operador, ¿sí? Este es montado en el panel de control, ¿sí? Y a veces este de aquí sí es accesible al operador, ¿sale? Y por ejemplo, ya tenemos aquí un ejemplo, ¿no? FRC 102.5, ¿no? Está montado en el panel número 5. Acuérdate que ese numerito que te dije que se encontraba aquí flotando, decía que estaba ubicado en un panel. Y ya me decía qué número, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, dependiendo. En este caso, es un controlador registrador de flujo, lazo 102, en el panel número 5, ahí donde se encuentra. ¿Sale? Entonces ya eso de aquí me dio un montón de información, ¿lo viste? Y nada más es un dibujo así de simple. Cuando tenemos en el caso que se puede presentar en algunos DTI, dos esferas pegadas una con otra. Estas dos esferitas que no tienen ninguna línea en medio, quiere decir que se encuentra montado localmente en el campo, ¿sí? O sea, está ahí físicamente en el campo donde está trabajando el operador. Las dos esferitas con las líneas no continuas, significa que está montado detrás del tablero de control, ¿sí? Las dos esferitas con la línea en medio significa que está montado en el panel de control directamente donde está el operador, ¿vale? Bueno, por ejemplo, dice, si FRC incluye una segunda sección para graficar presión, se usará un círculo doble para indicar dicha función. O sea, digo, si se necesita adicionar un poco más, se le va a poner ahí esa doble función o ese círculo adicional, ¿sale? Para eso. Y bueno, finalmente ya hablamos de las esferas, qué quiere decir cada una de ellas, es importante interpretarlas, vamos a seguir hablando de ellas, no nos vamos a olvidar de ellas porque ese es el pan del DTI. Entonces vamos a ver aquí esto que también es bien importante en los DTIs, ver el tipo de línea y el tipo de proceso que está pasando ahí. Por ejemplo, la primera que tenemos es la alimentación de instrumento o conexión de un proceso a otro. Así es como luego en Visio, en AutoCAD y en lo que ustedes estén trabajando, pues empiezas a poner líneas sólidas o líneas consecutivas o líneas que tienen simbolitos. Entonces la más común es la primera, la línea de alimentación de instrumento o conexión al proceso. La siguiente, la que tenemos ahí, es una línea muy parecida a la primera, pero tiene unas rayitas aquí sesgadas. Estas que ven aquí, dos, solamente de dos en dos, va dos, 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 dos. Esto quiere decir que es una señal neumática. Y por lo general, no estoy diciendo que a fuerzas, pero por lo general una válvula normal recibe señal neumática para poder funcionar. Algunas van a recibir señal eléctrica, pero tienen un transductor que transforma esa señal eléctrica a una señal neumática directamente en el aparatito para poder decir a la válvula abrir o cerrar. En este caso, señal neumática se representa con una línea y unas rayitas aquí de dos en dos que se van marcando. Eso quiere decir señal neumática, ¿sale? Una línea no consecutiva o de rayitas, así como la están viendo aquí,
quiere decir señal eléctrica, y eso es en el sistema inglés, perdón, en el sistema internacional. En el sistema internacional tenemos esto que está aquí. Unas líneas no consecutivas hacen alusión a señal eléctrica. Pero en el sistema inglés también se maneja una simbología para señal eléctrica como esta raya, pero con 3 líneas. 1, 2, 3, un espacio, 1, 2, 3, espacio, 1, 2, 3, y así nos vamos. Esto también quiere decir señal eléctrica. Entonces, no se sorprendan si ven un DTI que tiene 3 líneas y le digan, oye, se equivocó, era una señal neumática. No. Esto hace alusión a señal eléctrica. Por lo general, los programas que ustedes están usando sí hace diferencia entre señal eléctrica de esta forma y una señal normal, que es esta que está aquí. Pues la eléctrica sí se entiende y la neumática también. Pero puede ser algún caso que ustedes tengan que presentarse en un sistema completamente inglés y les hagan representar señal eléctrica con 3 líneas. Aquí está. Entonces, esta y estas son señales eléctricas. Ahora, ¿te acuerdas hace un rato que te dije que ahí había un capilar? Bueno, para el tubo capilar lo que se hace es poner una línea y una especie de X en medio. X, X, X con una especie. Entonces, cuando veas aquí una línea con varias X así, significa que es un tubo capilar para un sistema térmico. Entonces, siempre que estamos hablando de sistemas térmicos, vamos a tener, pues, tubos capilares, ¿sale? Ahí está. Esta representación de aquí es tubo capilar, ¿sale? Entonces, mucha atención. Alimentación de instrumento, conexión de proceso, señal neumática, señal eléctrica, sistema internacional, señal eléctrica, sistema inglés. Todo lo demás sigue siendo el mismo sistema. Tubo capilar, tenemos señal hidráulica. La única diferencia de la señal hidráulica es que le pone una especie de Ls aquí. No son X ni líneas sesgadas, sino son como Ls. Cuando vean esto de aquí, deben de entender que se está emitiendo una señal hidráulica. ¿Sale? Cuando vean esto de aquí, que es unas como curvitas que se le pegan aquí a la línea principal, significa que es una señal electromagnética, sónica o radioactiva. ¿Sí? Aquí está. No me acuerdo si las puse, no las puse, pero bueno, de repente van a encontrar otra línea muy parecida a esta que ustedes están viendo acá, pero en vez de tener cuadritos va a tener una bolita aquí, una bolita aquí, una bolita aquí, una esferita aquí, una esferita acá, una esferita acá. Así va a ir, una línea, una esfera, una línea, una esfera, una línea, una esfera. Eso quiere decir señal de datos, ¿sí? Ya no la anoté aquí, no sé por qué se me pasó, pero creo que en otra diapositiva sí la puse. Entonces, es una línea, una esferita, una línea, una esfera, una línea, una esfera, una línea, una esfera, y eso quiere decir señal de datos, ¿sale? Entonces, son todas las líneas que puedes encontrar tú en un DTI. Acuérdate que el DTI hace una inspección mucho más detallada de lo que es un PFD. Parte de lo que es un DTI puede ir en un PFD si es necesario, como poner el indicador controlador, como poner una válvula de control, a lo mejor por ahí la podrías poner. No es necesario, a menos que se te pida. Si es necesario ponerlo, se pone. Pero normalmente en el DTI sí tiene que ir indicado todo. El tipo de señal, si hay un transductor, si hay un transductor, para todo el tipo de diseño del DTI. Bueno, aquí tenemos, pues bueno, ya hablando en literal de un DTI o un PNID, ¿vale? Entonces, la primera pregunta siempre es, ¿qué cosa es un PNID? ¿Qué cosa es un DTI? O sea, me hablas de muchos, muchos símbolos, pero ¿qué es un DTI? Bueno, es una representación gráfica de un sistema de procesos que incluye lo siguiente: las tuberías, los recipientes, las válvulas de control, la instrumentación, o sea, todos los simbolitos necesarios, el equipo y otros componentes y equipos de proceso del sistema. Ese es un DTI, ¿sale? En el DTI es un dibujo esquemático principal que se utiliza para diseñar la instalación de un sistema de control de proceso basado en el diagrama de flujo de proceso PFD. Acuérdate que siempre el DTI parte del PFD, el PFD parte del diagrama de bloques y todo es una cadenita, ¿no? Que indica el flujo general de los procesos en la planta y la relación entre los equipos principales de la instalación de la misma. ¿Sale? Hablando de los símbolos, bueno, un símbolo es un conjunto estándar de diagramas que muestran la interconexión de los equipos de proceso y la instrumentación utilizada para controlar dicho proceso. ¿Sale? Los símbolos de control utilizados en estos dibujos se basan generalmente en la norma ISA, los que ya vimos en las diapositivas anteriores. ¿Son los mismos? Te digo, te prometo que hoy te las mando sin ningún problema. O no me acuerdo si ya la mandé. No, reviso bien. Bueno, los símbolos utilizados para representar elementos del equipo de proceso son con frecuencia el mismo que está descrito en el PFD. O sea, para los equipos va a ser el mismo del PFD. Los que tú ya tengas ahí o los que tengas en tu programa
son los mismos para el DTI. Lo único que vas a incluir son estos globitos y válvulas que estamos viendo estos días, ¿vale? Estos símbolos también están etiquetados con palabras, letras y números para identificar y especificar mejor las componentes que representan, ¿vale? El estilo más pictórico promoverá una mayor familiaridad con el equipo y se logrará el objetivo del diseñador de brindar la máxima información al mínimo costo, ¿sale? Es importante mencionar que estos símbolos no están a la escala y no son dimensionalmente precisos, o sea, no son exactamente, mira, tienes que dibujar de escala 1 a 20, no. Ya habíamos visto en otras clases anteriores más o menos cuál era la proporción y la medida de estos dibujos, ¿no? Exactamente una medida como tal no existe, ¿ok? Pues otra consideración importante es que los diagramas no siempre representan las ubicaciones físicas y la proximidad de cada componente. Es un diagrama te puede poner que está bien cerca una torre de enfriamiento con un condensador o con un intercambiador de calor, ¿no? Entonces, de repente lo ves y en la vida real te das cuenta que están muy lejos uno de otro, ¿no? Pero bueno, estás haciendo una representación de lo que tú estás trabajando. Bien, entonces las líneas de proceso son las líneas por donde fluye realmente el medio del proceso y están representados por diferentes tipos de líneas, ¿sí? De tubería normal, tubería aislada térmicamente, tubería enchaquetada, tubería fría o calentada y tubería flexible, ¿sale? ¿Cómo se ven estos? Bueno, se ven de esta manera. La tubería normal es, como lo dijimos hace un rato en las representaciones de cada una de las líneas, pues esta es la principal, la tubería. Ahí está. Cuando hablamos de tubería aislada térmicamente, tenemos esta simbología. Parece aquí que se le puso como una especie de colchoncito. Aquí tenemos el tubo enchaquetado, que se representa una línea con dos líneas paralelas. Aquí. La tubería enfriada o calentada, pues es esta línea con una línea media acotada en la parte de abajo. Ahí está. Y para la tubería flexible, siempre van a tener una simbología de este tipo. Cuando hablen de tubería que es flexible. ¿Sale? Ahí está. Entonces, en un DTI, cada línea estará etiquetada con un número de línea, por ejemplo, 3-LN-1007-A11A-1 y H30. ¿Qué quiere decir esto? Porque cada línea tiene que ir etiquetada. No siempre viene así. O sea, que te diga, siempre viene así, no. Algunos etiquetan y viene así, otros no, otros ni siquiera ponen la etiqueta. Entonces va a depender del diseñador. Entonces, ahora, cada uno de estos componentes o partes tienen su propio significado en el número de línea, donde el 3 indica el tamaño de la línea. Ah, de 3 pulgadas. Ah, ok, muy bien. Y esto por lo general es obligatorio. Si ustedes usan programas como AutoCAD o el nuevo AutoCAD 3D Plant, que es el más fregón hasta ahorita, sí te pide obligatoriamente que le des el tamaño de la tubería. Y lo que hace AutoCAD en esta versión es que tú haces tu DTI y en automático el programa te genera un diseño 3D de la planta que tú estás dibujando. Nada más con el puro diseño del DTI. Entonces es importante por eso ponerle bien las medidas, más o menos de lo que tienes, y ya te puedes dar una idea de cómo quedará tu proceso. Pero ese es un programa que está un poquito pesado, pero sí vale mucho la pena que un día le den una checada a lo más nuevo, ¿no? El término NL representa el servicio del fluido y este tiene que ser obligatorio. ¿Qué tipo de servicio se le va a dar al fluido? ¿Sale? El término 121.007, el número 12 representa el número de instalación a la unidad, ¿sí? El número de instalación de la unidad. El número 1007 indica el número de serie y este también tiene que ser obligatorio. Acuérdense que siempre se ven con números de serie, las tuberías y todo esto. Es bien importante tener todo bien checadito. El término A11A representa la clase de servicio de la tubería. También es obligatorio ponerlo, donde la primera A denota la clasificación de la brida. Ojo aquí, la determinación de la brida. Eso ya no lo habíamos visto tanto, pero bueno, es importante para algunos DTI, como 150 o 300, ¿sale? El 11 denota la tubería, el material de la tubería, perdón, el material, ¿sí? Y la segunda A es el sufijo que califica el material de la tubería, ¿sale? Hay que aprenderse unos detalles que tienen que ver ya directamente con la empresa, ¿sale? El término IH es el aislamiento caliente, solo cuando es requerido. Si no es requerido, pues bueno, no se ponen. Ahorita vemos qué otros términos hay, porque ese es IH, que es aislamiento caliente, ¿sale? Y el 30 indica el espesor del aislamiento, son 30 más o menos aquí milímetros, no puede ser pulgadas, son 30 milímetros de espesor, ¿sale?
Entonces, aquí tenemos IH, el término del aislamiento caliente. ¿Sale? Pues hay diferentes tipos de aislamiento, como te decía. Y esos incluyen IC, que es aislamiento en frío, IS, que es aislamiento de seguridad, IA es aislamiento acústico. Ya sabes que siempre es bien importante también reducir los ruidos porque afectan al personal. El PP, que es protección de personal. Entonces, todos estos son los aislamientos que se pueden colocar en esa etiqueta que estábamos viendo hace un momento, ¿sí? En esta parte de aquí. Aquí puede cambiar, depende del tipo de aislamiento. Y aquí el espesor, ya sabes, ¿no? Ya entiendes bien esta etiqueta. Entonces ahí es importante poner todo eso porque pues todo eso puede afectar a la empresa o al mismo trabajador. ¿Vale? Ahí está. A ver, estamos aquí. Aquí está el aislamiento. Ok, ¿qué sigue? Hay diferentes tipos de trazos que incluyen ET, que es trazo eléctrico, ST, que es trazo de vapor, SWT, que es trazo de agua fría o agua de enfriamiento, como lo quieran ver ustedes. Trazo de Ternón. Aquí la verdad no le encontré una traducción literal en español, pero simplemente que hay aceite en esta parte de trazo, no hay un aceite caliente. Entonces, mucho cuidado en esta parte de los trazos, ¿vale? Están aquí los trazos. Bueno, ya para ya no ser tan larga, ahí para los trazos tener en cuenta esta simbología. Cuando vean ET es trazo eléctrico, cuando digan ST es trazo de vapor, cuando vean CWT es trazo de agua fría o agua de enfriamiento, cuando vean TT es un trazo de Ternón, ¿sí? Que quiere decir que hay aire, perdón, aceite caliente, ¿vale? Entonces, diferentes empresas utilizan diferentes estructuras para estos números, pero todos tienen la misma información, ¿vale? Aquí dice, hay dos maneras cuando nosotros dibujamos un DTI, y eso es bien importante, hay dos métodos para ilustrar cuando las tuberías se cruzan en los dibujos, pero no están conectadas físicamente. O sea, no podemos dejar que de repente parezca que ahí se dividió en 4 vías, 3 vías, no sé, hay que decir si una está arriba o si otra está debajo. Entonces, cuando queremos nosotros denotar que la tubería, la que va aquí, de esta parte de acá, va hacia arriba, si esta está por encima de la que está aquí abajo, pues hacemos esta especie de jorobita, de curvita que está aquí, para decir que esta tubería que viene acá está por encima de la tubería que ustedes están viendo acá. Entonces, esto quiere decir que esta de acá, la que viene de abajo para arriba, está por encima de esta que está aquí, ¿sale? Eso quiere decir, y a veces nuestro mismo vicio, porque el vicio lo hace, empiezas a trazar líneas y dibujaste primero la otra, la de abajo le pones una línea y te marca ya en automático esta jorobita, ¿sí? El mismo caso en AutoCAD, cuando estás dibujando, pones una línea y pones otra, ahí le puedes dar un clic y te da la opción de que si está por debajo o está por detrás, ¿sí? Pues en este caso, esta está por arriba de la que está aquí abajo. Entonces, esta es la forma de indicar que la tubería que va de arriba, de abajo para arriba, está encima de la tubería que está de manera horizontal, ¿sale? ¿Sale? Entonces usamos esa pequeña curvita. Ahora, si vamos a decir que la tubería se encuentra atrás de esa tubería, lo que hacemos es romper las líneas, ¿sí? ¿Cómo rompemos las líneas? Mira, la tubería que va de abajo hacia arriba se encuentra atrás de la que está de manera horizontal. O sea, esta está por detrás, no está por encima. Entonces, si está por detrás, simplemente usamos este corte, borramos un pedacito aquí, un pedacito acá, y eso quiere decir que esta tubería se encuentra por la parte de atrás. Si se encontrase por la parte de arriba, la tubería que sube, pues bueno, entonces tendríamos que mostrar esta expresión de esta manera. Esto es por encima. Esta que está aquí es por debajo de la tubería, ¿sale? Entonces tengan bien en cuenta esto a la hora de dibujar sus DTIs, es bien importante y no se les ocurra nada más trazar líneas y dejar esto como si yo siguiera dibujando esta línea aquí y pareciera que aquí se juntan las dos líneas y entonces ya no se entiende qué está pasando ahí, sino hay que decir, mira, la tubería que está aquí está por encima o está por debajo. Y ya con eso. Entonces, si quiere decir que está por debajo, simplemente rompes la línea y ya con eso sabes que la tubería que viene de manera vertical está por la parte de abajo y la tubería que viene de manera horizontal está por la parte de arriba. Si no, y dices tú que la tubería vertical está por encima, pues le pones esta jorobita aquí. Y entonces quiere decir que la tubería vertical está por encima de la tubería horizontal. Pues mucho cuidado con esta parte. Es bien importante a la hora de hacer tus dibujos. ¿Sale? Tenemos también otra expresión cuando hacemos salto de línea, pero esto es completamente diferente. Lo que te acabo de decir es cuando la tubería se encuentra por encima o por debajo de otra tubería. Ahora, ¿qué pasa
cuando tenemos un salto de línea. Y esos saltos de línea se encuentran muy frecuentemente al ver algunos DTIs, ¿sale? Esta es la línea normal, la línea que vamos siguiendo acá, ¿sí? Ahí está, sin ningún problema. ¿Pero qué es un salto de línea? Bueno, hay un símbolo que usamos para representar un salto de línea y este se puede mostrar de tres formas. Este pequeño detalle, donde si mostramos el triángulo, que ahorita van a ver qué triángulo, significa que hay un cambio de línea y si este símbolo se muestra sin el triángulo, significa que hay un cambio de propiedad como un aislamiento o un rastreo o cualquier otra cosa, ¿sí? Pero si este triángulo se muestra en el DTI, entonces definitivamente significa que hay un cambio de línea o un cambio de número de línea. ¿Sale? Mira, este triangulito que te estoy diciendo acá. Cada que tengamos este triangulito en un DTI, significa que hay un cambio de la línea 1 a la línea 2. Ese es un cambio de línea, ¿sale? Hay otros dos más que podemos ver, dos o tres más, no me acuerdo. Aquí está. Tenemos aquí también un salto de línea. Mira, aquí. Aquí, este que está aquí con el triangulito significa salto de línea. Entonces tenemos de la línea 1, salta a la línea 2, o de la línea 2, salta a la línea 1, según sea el caso, ¿sí? Pues siempre que veamos este que está aquí, es un salto de línea. Y tenemos otro, es más o menos como este, pero ahora lo estamos representando de este lado. También es lo mismo, es un salto de línea, de la línea 2 a la línea 1, o de la línea 1 a la línea 2, ¿sí? O de la 2 a la 3. Ahí está pasando un salto de línea siempre que tengamos un triangulito. Si no fuera un triangulito, entonces tenemos un cambio de propiedad o cualquier otra cosa según dice mi definición. Siempre que tengamos esto es salto de línea. ¿Vale? Entonces, las líneas de proceso son más audaces que otras. Las líneas con las que se presentan señales eléctricas, neumáticas o de datos son completamente diferentes. ¿Sale? Entonces, los sistemas de control de procesos utilizan varios tipos de señales para comunicar información entre componentes e instrumentos y las computadoras de control, donde se lleva todo este control. ¿Sale? Entonces, cada tipo de señal tiene su propio tipo de línea para identificar explícitamente el tipo de señal de baja bueno, el tipo de señal que esté pasando a lo largo de ella, ¿sí? Así de simple. Y bueno, obviamente, recordando lo mismo que te decía hace un rato, ¿no? Señal hidráulica, dos líneas transversales, señal eléctrica, la línea que no está continua, de esta manera. Señal hidráulica era en esta especie de L, nada más es recordándote y para que te quede claro. Señal sónica, electromagnética, guiada, señal de fibra óptica, se representa de esta manera. Están aquí. Cuando nada más tengas estas onditas aquí, significa que son señales sónicas o inalámbricas, electromagnéticas no guiadas, ¿sale? En este caso, pues sí son guiadas, pero en este caso no son guiadas y hay que tener cuidado con estas líneas, ¿sí? ¿Y qué te decía yo hace un rato? ¿Te acuerdas? Dije, mira, es una línea, una esferita, una línea, una esferita. Estos de acá todos significan señales de datos en sus diferentes formas, como los puedes encontrar en un DTI. Esta es la línea que me faltaba en la diapositiva anterior, ya la tenemos aquí, y esto es señal de datos, ¿vale? Bueno, entonces de la siguiente forma se muestra una válvula conectada a una tubería de 2 vías, ¿sí? Aquí tenemos, mira, una válvula conectada a una tubería, pues de 2 vías, ¿sí? O una válvula de 2 vías, aquí está, mira, 2 vías válvula, ¿sí? Que si lo interpretamos como dice sería 2 caminos, válvula de 2 caminos, pero literalmente es válvula de 2 vías, ¿sale? Bien, del mismo modo hay válvulas de 3 y 4 vías conectadas como se muestran a continuación. Mira, aquí tenemos de 3 y aquí tenemos de 4, conectadas pues a la tubería. Y acuérdate que siempre es importante marcar la dirección de flujo que van a llevar. No todas van a ser iguales, por eso es bien importante ver qué estamos haciendo, si esto va para acá o esto va para acá, porque también podría ir de aquí para acá y de aquí para acá, ¿sí? Entonces tenemos 2, 3 y 4 vías. Tenemos aquí otra simbología. Dice, esta representación varía de proyecto en proyecto, por lo que siempre es recomendable consultar la hoja de leyenda. Eso ya lo pedirán ahí en su empresa, en la hoja principal de simbología, ¿sí? Justo antes de comenzar a trabajar en un DTI o en un PNID, siempre es importante pedir esa hoja para ver con qué simbología está trabajando nuestra empresa, ¿sí? Para mejorar la comprensión y la representación básica fundamental de las válvulas que se muestran en la siguiente figura. Digo, no siempre va a ser así, pero estas son las más comunes. Ya te había pasado yo algunas de ellas. Ahí tienes la válvula de globo, de compuerta, de mariposa, bueno, de la de punto pinch, la de purga y bueno, la de diafragma y muchas más. Ya tú sabrás ahí interpretar esto, ¿no? Aquí están todas ellas. Entonces es importante saber
de qué tipo de válvula estás hablando, ¿sale? Bien, y esto también va a depender de cada empresa, cuáles va a representar, cuáles va a tomar como cuál, y bueno, cositas así, ¿no? Los actuadores de válvula se muestran comúnmente como se muestra en la siguiente figura. Tenemos diferentes actuadores de válvula, como lo son actuadoras de válvulas manuales. ¿Te acuerdas de esto? Te dije que el actuador manual, ¿qué te había dicho? Nada más se le pone esta especie de T a la válvula, ¿sí? Entonces, cuando veas esto de aquí, es una válvula que se opera manualmente por el operador, ¿sí? De lo que vimos hace un rato de los actuadores. Ahí está. Este es un actuador manual. ¿Sale? Tenemos actuadores neumáticos, que es con esta forma. Aquí ya es un poquito más en forma, ¿sí? No necesitamos al operador. Tenemos actuadores neumáticos de pistón rotatorio. Igual, ¿te acuerdas lo que vimos hace un rato en la presentación de instrumentación industrial? Pues simplemente son estos. Aquí está la de pistón rotatorio. Es una válvula, la que tú estás manejando, a lo mejor ahorita es tipo cera, ¿no? Tipo bola. Puede ser una válvula de diafragma, puede ser una válvula de mariposa. Lo único que estamos viendo es que le estamos acomodando un actuador a esa válvula. ¿Vale? Tenemos actuadores eléctricos, como en este caso, tenemos aquí un actuador eléctrico, ¿sí? Ahí está, de motor. Listo, ¿te acuerdas de esto? Lo vimos también hace un rato en la diapositiva. Si no, puedes regresar a tus notas y ver también el significado que tenemos aquí, una bomba de motor o un motor eléctrico. Entonces, todo eso cambia la cosa y el tipo de la señal que recibe este equipo es completamente diferente a la que recibe la válvula. La válvula por lo general trabaja con señales neumáticas. Entonces, es bien importante porque de repente en algunos dibujos vas a ver que está recibiendo señal eléctrica. Y vas a decir, profe, pero es que usted me dijo que era señal neumática. Sí, pero el equipo que tienes encima, el actuador, está recibiendo siempre señal eléctrica. Por eso es importante, pues, considerar todo lo que estamos viendo y prestar atención. Y si es necesario volver a leer, el DTI es leer y ver figuritas, leer y ver figuritas, tratar de nosotros mismos hacer diagramas así, cualquiera que te quieras inventar, o cualquiera que ya tengas hecho de alguna materia previa, de algún proceso que ya tengas un balance de masa, hecho con una torre de destilación, o con un intercambiador, o con un mezclador. Ya como lo tienes, ya nada más instrumentalo. ¿Cuáles serían sus servicios? ¿Cuáles serían las conexiones? ¿Necesitas una bomba? ¿No necesitas una bomba? Y lo vas dibujando y ya vas armando tu DTI y vas practicando. Así es como se aprende a hacer los PNID. No hay otra manera más que a prueba y error. Tenemos los actuadores hidráulicos. Aquí está, es este que está aquí. La válvula sigue siendo lo mismo. Tipo de conexión de válvula, esto es opcional, ¿sí? Entonces ahí ya el tipo de la válvula, como tú quieras, como te decía. Entonces, en cualquier caso, tenemos que usar la especificación del material de tubería específica del proyecto para la conexión final de la válvula. Es bien importante conocer los materiales, y lo que yo les digo, si no les enseñan el tipo de materiales, ustedes busquen información de tipo de materiales, de los equipos, de las tuberías. Acuérdate que llevaste una materia que se llama electroquímica, la estarás llevando, la llevas. Si llevas electroquímica, te habían dicho o te han dicho que si tú juntas un metal con otro metal, posiblemente se pudieran generar arcos eléctricos o podrían causar una especie de interconexión entre sus electrones. Y pues bueno, esto podría ocasionar un accidente, o podría ocasionar que esta conexión se corroa más fácilmente, ¿no? Entonces todo va junto con pegado, todo es importante. Entonces hay que saber mucha electroquímica y mucho en materiales para poder decir cuál va conectado con cuál. ¿Sale? Bien. Entonces, dice, pero generalmente usamos tales representaciones para mostrar diferentes conexiones finales, como lo son bridas, ¿sí? Roscadas, aquí está, mira, esta es brida y esta roscada, ¿sale? Tenemos soldadas, que es esto que está aquí, mira, acuérdate, ¿te acuerdas lo que vimos hace un rato? Esos simbolitos que veíamos así, que decía con un cuadrito en blanco o en negro cuando estaba soldado, y teníamos una especie de línea y algo así. Entonces, es lo mismo. Lo que me importaba era ese cuadrito que te decía, mira, soldadas, aquí está, mira, este cuadrito que está aquí quiere decir que está soldada. Este anterior, que es roscada, aquí está, y las bridas son estas que están aquí, son las mismas simbologías anexadas a esa misma válvula que estamos trabajando. ¿Vale? Entonces ahí tenemos soldadas, soldadas por casquillo, pues ahí está, mira, las que están en blanco, ¿te acuerdas? Era diferente tipo de soldadura. Y bueno, entonces a menudo llegamos a ver en los DTIs algunas siglas como esta, ¿no? NO, NC, FO y FC abajo de la válvula. Y dices, a ver, ¿qué cosa quiere decir NO, NC, FO y FC?
Y nos causa controversia. Dice, bueno, pues es que eso no es un servicio. No, efectivamente no es un servicio. Es una operación que está haciendo esa válvula o es una indicación que debe tener esa válvula. ¿Y qué significan estos? Bueno, NO significa normalmente abierto. Obviamente está en inglés, normal open, ¿no? O sea, entonces, normalmente abierto, ¿sí? Si este es normalmente abierto, pues este debe ser normalmente cerrado, ¿no? Entonces ahí tenemos normalmente cerrado, ¿sí? Y aquí tenemos, eh, lo vas a ver de una forma diferente, pero esto es apertura en caso de falla y esto es cerrar en caso de falla. Es como literalmente lo manejamos. Pero bueno, vamos a ver cómo decía mi literatura. La literatura dice falla abierta, ¿sí? Esto es falla abierta, o sea, en caso de falla, esta abre la válvula, ¿sí? Si no la mantiene cerrada. La otra es falla cerrada, ¿qué quiere decir? En caso de que el sistema falle, cierra la válvula, ¿sí? La va a mantener cerrada. Eso es lo que significa FO. Falla abierta o falla cerrada. Eso es file open o file closed, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que tú veas, este FO significa falla abierta, este FC, falla cerrada. ¿Sale? Ahí está. Entonces ahora sí, ya debes de poder entender un DTI cuando veas estos numeritos o estas letras que están aquí debajo de las válvulas, que así llega a aparecer. Normalmente abierto, normalmente cerrado, falla abierta y falla cerrada. Listo. Ahí está. Bien importante para los DTIs. Parece cualquier cosa, pero sí es significativo aprenderse todo eso. ¿Sale? Entonces me dice, en la falla abierta o falla cerrada, la válvula se abre o cierra con pérdida de señal o con pérdida de energía. Entonces, con eso es que se da cuenta que algo está mal. ¿Sale? Y entonces ya hace la acción de abrir o cerrar la válvula según sea el caso que esté programado. Entonces, este tipo de válvula requiere presión de aire para permanecer abierta o para permanecer cerrada. Entonces, ahí hay que tener un poquito de presión también para que mantenga la válvula completamente abierta o completamente cerrada. ¿Sale? Tenemos otro caso bien especial y esto, fíjense que parece tonto, pero siempre en la empresa llega a pasar, ¿no? Que de repente uno, por más que quiera ser cuidadoso, de repente pasa cerca de las válvulas y por X o Z te tropiezas, alguien te empujó, te resbalas y la acción humana es, pues es sostenerte de algo, siempre es así, es el reflejo, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, unas válvulas que deben de estar cerradas, de repente te quieres caer o te caes y te agarras de la válvula y de repente la abres, uy, ahí es un detalle, o de repente la cierras, ahí otro detalle, nos metemos en broncas. Entonces, para evitar eso, tenemos lo de sello de carril abierto y cerrado. En este caso es el sello de carril abierto. ¿Qué pasa aquí? Mira, lo que se hace aquí es el famoso car seal open. Se le pone una etiqueta aquí con una, hay unos dispositivos que ya venden especialmente para estas válvulas. Les ponen aquí una etiqueta. Y esta etiqueta tiene una especie de bloqueo, ¿sí? Está bloqueada. Por ejemplo, si alguien viniera aquí, se tropezó, le pasó a dar un rodillazo o algo, este sello que tiene aquí evita que la válvula se cierre, porque aunque quiera cerrarla, pues esta está bloqueada, no se puede, porque aquí le quieras mover o no, simplemente esto pues no va a dejar que se cierre. En caso de que fuera necesario, pues hay que cortar ese sello y ya podemos cerrar. Pero si no, la vamos a mantener siempre abierta para que nunca, nunca se cierre. Y puede pasar el caso que como siempre en las tuberías hay vibraciones, pues en un cierto tiempo posiblemente hasta solita se pueda cerrar, y no porque alguien pasó ahí. ¿Sale? Entonces se le pone un sello y se mantiene completamente abierta o se le pone un sello y se mantiene completamente cerrada para evitar ese tipo de incidentes que pueden pasar. De repente pareciera que no, pero puede pasar. Entonces pone ahí a un sello y se queda completamente abierta o completamente cerrada. Y entonces, pues ya, así aunque alguien se acerque, la toque o le pase algo, pues no se va a mover porque está sellada. ¿Sale? Y bueno, por lo general, esas etiquetas siempre son en rojo y en verde. En el verde para abierto y el rojo para cerrado. ¿Sale? Ahí está. Entonces, se usa un dispositivo simple para sellar o bloquear pues, la válvula, ¿no? En la posición abierta o cerrada para evitar una operación no autorizada de la válvula. ¿Sí? Estas te das cuenta que se les puso aquí porque no tienen un controlador, un regulador, no tienen nada que las automatice. Entonces, simplemente la quiero abierta, le pongo el sello, la quiero cerrada, le pongo el sello. Así de simple. Y bueno, entonces ahora aquí tenemos una representación gráfica utilizada para referir varios equipos como bombas y compresores. Estos no es necesario que te escribiendo cada uno de ellos, simplemente la imagen, apréndetelas, te lo tienes que saber porque te lo tienes que saber en cierto punto de tu vida, además si te vas a dedicar a la empresa,
qué significa cada uno de estos simbolitos. Y ya no te digo más porque a lo mejor en tu software pues ya los estás viendo, ¿no? De mejor forma. Obvio, aquí están en inglés, posiblemente tu software está en español. El chiste es aprenderte qué quiere decir cada uno de ellos. En este caso son bombas y compresores, ¿vale? Tenemos también tanques y recipientes, como son tambores y vasijas y todo esto, ¿no? Aquí está, mira. Tenemos los mezcladores, las vasijas y bueno, todo lo demás que tiene que ver con tanques, tanques de almacenamiento, vasijas, te decía yo, entre otros, ¿no? Es importante saber qué es cada uno de ellos, ¿vale? Ahí está, según la norma, ¿eh? Vamos acá. Tenemos aquí intercambiadores de calor. Ya sabes, hay diferentes formas. La más común que siempre utilizamos a veces los ingenieros es esta que está aquí, ¿no? Para el intercambiador de calor. Pero, pues también existen otras representaciones. Todo esto que está aquí son intercambiadores de calor. Entonces, que no te sorprenda porque de repente en un DTI aparece así y no aparece de esta manera o de esta manera porque tú no la conoces. Ah, mira, hay que saber de más. Siempre hay que saber que todos estos son intercambiadores de calor y posiblemente en cualquier DTI te lo vas a encontrar en cualquiera de estas formas. Entonces, yo también agregaría esta parte de intercambiadores de calor a mi formulario de imágenes para pues cuando me toque interpretar algún DTI o algo, pues ya, o un PFD, sepa qué significa cada uno de ellos por si me cambian la simbología, ¿no? Que de todos modos tiene que ver con todo esto que estamos marcando acá. Pero bueno, todo esto de aquí es para intercambiadores de calor. Tenemos también otros componentes de las tuberías, ¿no? Bueno, sí ya tiene que ver directamente con las tuberías, ¿sí? Neumática, eléctrica, aquí está, rotatorias, y bueno, ya eches una leída después ahí, con calma, que son componentes para las tuberías, ¿sale? Tenemos los instrumentos que refieren a dispositivos que detectan, miden, indican, y transmiten o registran y graban. Esto lo que hacen todos los equipos que hemos estado viendo es eso. Unos se dedican a medir, otros se dedican a indicar, otros se dedican a transmitir o a registrar la información y otros finalmente recopilan y dan el valor si todo está funcionando de manera eficiente en el proceso. ¿Vale? Entonces también tenemos pues, propiedades físicas dentro del sistema. ¿Vale? Bueno, entonces para este tipo de componentes existe un enfoque ligeramente diferente. Los componentes están representados por lo que llamamos burbujas, lo que te decía hace un rato. Esto siempre se va a llamar burbuja. La burbuja es una forma simple de círculo, cuadro o hexágono, es lo que te decía yo hace un rato, ¿sí? Entonces a continuación vamos a volver a ver esto. Yo sé que a lo mejor es repetitivo para ti, pero es importante que lo aprendas. Entonces se muestran los diferentes tipos. Tenemos una burbuja normal sin línea, esta que está aquí, no tiene línea en medio. ¿Qué significaba esto? Bueno, recordando para que no se nos olvide, significa que el dispositivo o su pantalla están ubicados físicamente en el campo. ¿Qué quiere decir en el campo? Donde está el operador, ¿sí? Y tiene una pantalla que solo puede leer, solamente se puede leer localmente, o sea, solamente la puede ver el operador, ¿sale? Eso no lo puede leer el encargado de la cajita de control principal. Eso solamente lo ve el operador que está trabajando ahí, ¿vale? Tenemos una línea contigua en la burbuja. Mira, así está. Dice, significa que la pantalla está ubicada en un panel de control principal o en una pantalla de video y normalmente es accesible al operador. Y así es como se ven, mira, aquí donde está tomando los datos el operador. Y eso, pues lo representas de esta manera. Así de simple. Una línea discontinua en la burbuja, la que va por rayitas consecutivas. Mira, aquí está. Significa que normalmente el operador no puede acceder a esta pantalla. Si es el operador no puede acceder a eso, eso tiene que verlo ya el técnico especializado, ¿vale? Pero bueno, la línea discontinua significa que normalmente el operador no puede acceder a la pantalla. Una línea contigua doble en la burbuja, esta que está aquí, significa que la pantalla está ubicada en un panel de control secundario o local que normalmente es accesible al operador. Si eso significa la doble línea, ¿vale? Una línea discontinua doble, esta que está aquí, significa que la pantalla está ubicada en un panel de control secundario y normalmente no es accesible al operador, ¿vale? Las burbujas cuadradas representan la visualización compartida, ¿sí? Las burbujitas cuadradas. Un dispositivo compartido muestra información de varios instrumentos, controla varios instrumentos o hace ambas cosas, ¿sí? Dentro del cuadro habrá un círculo o un diamante, ¿sí? Eso ya te acuerdas de lo que vimos hace un rato. Entonces,
Si el cuadro o el cuadro con el círculo representa la opción principal del sistema de control o de proceso básico. Eso es lo que representa esta figura que está aquí. Representa la opción principal o sistema de control de proceso básico. Eso es lo que significa. El cuadro con el diamante representa que es la opción alternativa o sistema instrumentado de seguridad. Eso es lo que representa este cuadrito, ¿sí? Con ese diamante. ¿Vale? Las burbujas hexagonales representan sistemas informáticos. Siempre una hexagonal va a representar sistemas informáticos, ¿sí? Esta que está aquí. ¿Ok? Y bueno, las burbujas circulares, las primeritas que vimos, representan instrumentos discretos. Este tipo de burbuja se utiliza también para definir la función de elementos de control finales como las válvulas o los elementos finales de control, que son las válvulas. ¿Sale? Aquí está, con esta línea que se le conoce como una línea de llamada. Así van siempre, ¿no? Dice, esto se hace con una línea de llamada que apunta al símbolo del elemento de control. En este caso, esta válvula que tenemos acá. Las letras y números dentro de la burbuja se describen como números de etiquetas, ¿sí? Aquí tenemos una válvula de control de flujo en el lazo 045, ¿sí? Ya sabemos leer esto, no se los olvide. Bien, vamos acá. Dentro de la forma hay letras y números que se utilizan para designar la propiedad que se mide, como el caudal, la presión, la temperatura, el nivel, etcétera, ¿sí? Y la función que realizan con esta medición, ¿sí? Las funciones típicas son visualización, grabación, transmisión y control, ¿sale? Entonces tenemos la P, en la primera letra, acuérdense, es presión, la T es temperatura, la F es de flujo y la L es de nivel, ¿vale? Y todos los demás, bueno, las siguientes o las letras consecutivas, aquí no aparece bien bonito como lo vimos hace un rato, todos los demás así de simple, ¿no? Pero bueno, son la segunda, tercera, cuarta, quinta letra. Son indicadores, controlador, switch, elemento, transmisor. Esto quiere decir gauge, que es manométrico, válvula. Esto siempre de segunda letra va a ser válvula, segunda, tercera letra. ¿Sale? Son típicamente las funciones que pueden realizarse o que pueden realizar. ¿Vale? La primera letra es la propiedad que mide como flujo, en este caso flujo, presión, temperatura y nivel. La segunda letra es un modificador como diferencial o relación, depende, es un ejemplo nada más, no te confundas. La tercera letra indica una función pasiva o de lectura como alarma, registro o indicador. Son ejemplos, acuérdate que ya vimos cómo se leen, siempre de la última a la primera. La cuarta letra, no siempre hay 4 letras, no siempre hay 5 letras, va a depender mucho del trabajo que estés haciendo. Dice, la cuarta letra es para la función de salida activa, como lo es controlador, transmisor, interruptor o válvula, ¿sí? La quinta letra, en caso de que se hubiera hasta 5 letras, es el modificador de función, como alto, bajo, abierto o cerrado, ¿sí? Que simplemente podemos omitir si no se emplean los modificadores. Entonces podemos quitar tanto la quinta como la cuarta letra y tener 3 letras. Entonces va a depender mucho de que estemos viendo. Pero por lo general se leen como lo hemos estado viendo. O sea, no hay ningún problema. Entonces nos vemos, chicos, el próximo miércoles. Tengan ustedes bonita tarde, chavos. Un gusto. Nos vemos. Bye, bye.